¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, primer día de la semana. ¿Y qué día tenemos para hacer un programa de análisis político con todo lo que pasó en la Argentina respecto a un tema que desde hace días sigue siendo central en la vida política, también institucional de la Argentina, como es el juicio a Cristina Kirchner y otros exfuncionarios por corrupción en la obra pública? Bueno, llegó el día D. Veníamos todos asombrados por el alegato acusatorio del fiscal Luciani y el doctor Sergio Mola, que de alguna manera te lo contábamos todos los días y vos lo veías y lo leías en distintos medios, cómo el fiscal Luciani fue construyendo una acusación en base a pruebas. Nadie le puede negar que Luciani ha hecho una acusación en base a pruebas. Mensaje de texto, documentación. Te contábamos el viernes quizás una prueba que nadie tenía, el testamento de Lázaro Báez, que fue secuestrado de una escribanía, donde estaba claro que si Lázaro Báez moría, su esposa y sus hijos no podían hacerse dueños de esa fortuna porque no era de él. Digamos, decime que sos testaferro sin decirme que sos testaferro. Bueno, Luciani dice que esa fortuna, por supuesto, era de la familia Kirchner. Todo esto lo ha construido en base a pruebas. Del lado de enfrente, hasta ahora, del lado de Cristina Kirchner, solo han tenido respuestas políticas, ¿no? La persecución, de esto vamos a hablar ahora porque hay novedades de último momento, la persecución, la intención de proscribirla a Cristina Kirchner. Es raro que te quieran proscribir cuando vos sos vicepresidenta de la Nación, venís de ser dos periodos consecutivos presidente, tu esposo fue presidente, y te quieran proscribir cuando estás en el poder. Bueno, es raro, pero eso dice Cristina. Y después, en cuanto a los jurídicos, fueron todos artilugios para retrasar el proceso, por supuesto recusando fiscales, jueces, presentando testimonios fuera de término. El último fue que Cristina pidió ampliar la indagatoria, el tribunal se lo rechazó. Ya terminó la parte indagatoria, constitucionalmente no corresponde, porque lo que hubo hoy no fue una condena. Hoy hubo un pedido de condena de parte del fiscal en representación del Ministerio Público, representa al pueblo de la Nación. Le piden a Cristina, a Julio De Vido, a José López, a Lázaro Báez, una serie de funcionarios, distintas penas. Cristina, 12 años, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y también un decomiso de todos los bienes que se hicieron en base a la corrupción, de acuerdo a lo que vio el fiscal Luciani. Ahora hay un receso y ahora viene la parte donde Cristina se tiene que defender. Tiene abogados, bastante caros, por cierto. El doctor Beraldi va a tener que ahora llevar adelante una defensa. Y ahora es cuando le toca a Cristina, o tiene la posibilidad, porque está sujeta a derecho, de derribar o desmentir o contraponer todas las pruebas que presentó el fiscal Luciani. Eso es lo que haría cualquier acusado. Tratar de romper las pruebas o desnudar las pruebas que le han presentado en su contra. Hará eso Cristina porque por lo que vimos hoy, la defensa sigue siendo política, de Cristina y del gobierno nacional. El gobierno nacional sacó un comunicado diciendo que el gobierno, cuando habla del gobierno es el Poder Ejecutivo, dice que la justicia está proscribiendo una persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. El presidente de la Nación ha hecho denuncias en esta misma justicia contra el gobierno de Cambiemos, por ejemplo, contra el expresidente Mauricio Macri, contra otros funcionarios. Digo, ¿cómo? ¿Ahí sirve la justicia y cuando van y cuando investigan a Cristina no sirve? ¿Sirve o no sirve? Si van a presentar denuncias en la justicia, también debe bancarse que esa justicia presente o juzgue a sus propios funcionarios. Bueno, por supuesto que los cambios de opinión, para analizar largamente, el cambio de opinión de Sergio Massa, que también se metió en el tema diciendo que había una persecución, que Cristina no podía tener responsabilidad sobre sus dependientes. O sea, no habló de inocencia Cristina sin nombrarla, pero habló de la responsabilidad de los dependientes. O sea, quiere decir que Julio De Vido, López, Barata, Abel Fatala, todos los demás funcionarios son responsables. O sea, para Massa solamente hay que rescatar a Cristina. Qué raro, porque dijo que hace tiempo que había que meter los presos a todos. Y Alberto Fernández pone al gobierno, no la opinión de Alberto Fernández, abogado, sino al gobierno, en un comunicado institucional de Casa de Gobierno, a denunciar persecución contra Cristina. En estos momentos, en la calle Uruguay, en Uruguay Juncal, hay una metáfora, una síntesis de lo que sucede en la Argentina. De un lado, ciudadanos que fueron a celebrar y a pedir cárcel para Cristina, abrumados por el testimonio y por tantos años de saber o de hablar de corrupción. Y del otro lado, militantes kirchneristas que fueron a defender a Cristina. Ojo con esto, la policía está separando para que no haya enfrentamientos,
porque Cristina también dijo que eran energúmenos macristas que habían ido a su casa a insultarla, acusó a la policía del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de reprimirlos. Nosotros tenemos un móvil con Lina Ramírez ahí en la calle Juncal y Uruguay, que ya vamos a ir. Pero atención con esto, porque a través de las cuentas de Twitter, distintos dirigentes del Frente de Todos, del Cuervo de la Roca y otros más, dijeron, si se meten con Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Ojo con meterse con Cristina. Son amenazas. ¿Qué va a pasar si a Cristina la condenan? ¿Qué van a hacer? ¿Van a romper todo? ¿Van a acabar con la vida institucional? ¿Van a romper con el orden democrático? El kirchnerismo es importante en la vida política argentina. Hay 3 ismos en la Argentina. A mí no me gusta hablar de, no sé, sabatelismo, mestrismo, para dar uno de cada lado. No les da el piné. Sí le dio a Alfonsín, y hubo una era que fue alfonsinismo, otra fue menemismo y otra fue el kirchnerismo. Realmente existió el kirchnerismo como etapa política. Siempre estuvo ligado, más allá a sus propuestas, a su política económica, social, a sus posturas de derechos humanos, siempre estuvo ligado a la corrupción, muy ligado a la corrupción. No es nuevo, para cualquiera, para vos, para mí, lo que ha sucedido hoy no es nuevo. Quizás era el día que tenía que llegar que un fiscal se plantara y mostrara ciertas investigaciones y la acusara formalmente a Cristina Kirchner y a sus funcionarios. No ha sido nuevo. Atención con la reacción. Me parece que no nos tenemos que dejar llevar por la violencia, no nos tenemos que dejar llevar por quienes ahora quieren hacer una defensa y de alguna manera banalizar la proscripción. Yo te lo dije el otro día, en la Argentina durante muchos años hubo proscripción política y hubo persecución política. El peronismo estuvo 17 años proscripto. Eso le costó mucha sangre a la Argentina. Costó muertes, enfrentamientos armados. Hablar de proscripción hoy, en el año 2022, con una democracia consolidada, es banalizar la propia historia que tiene la Argentina, la propia historia que tienen muchos dirigentes políticos gremiales de todos los partidos políticos, incluso y más también del peronismo. Están jugando con fuego, están poniendo el orden democrático institucional al borde del precipicio. Todo por defender a una dirigente política que hoy se ve acorralada por la justicia. No está condenada aún, Recién pidieron condena. Se tiene que defender y el tribunal se tiene que expedir. Falta mucho. Si así empezamos hoy, si así, con esta arrogancia, con esta violencia, tratan de decir, ojo que no se metan con Cristina, no se metan conmigo, y a señalar con el dedo de persecución. Cristina dijo en su cuenta de Twitter que ella está frente a un pelotón de fusilamiento judicial y mediático. Un poco exagerado, ¿no? Pelotón de fusilamiento. Acá en la Argentina hubo pelotones de fusilamiento. Sabemos de qué se trata. No es lo que le está pasando a Cristina. No banalicen lo que está sucediendo. Cristina es una ciudadana acusada por la justicia y que todavía está derecho y tiene todas las posibilidades de defenderse. Que derribe pruebas, que muestre pruebas que muestren su inocencia. La justicia sabrá qué hacer. Quédate con nosotros hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca, aquí en el canal de la ciudad. Hay que romper con el gobierno, llamamos a las organizaciones oficialistas de los movimientos sociales y a la CGT y a la CTA a romper con el gobierno ajustador y defender el salario en la Argentina. Lo que está en juego no es Cristina, sino que son 2 modelos de país, que no hay ninguna prueba, valga la redundancia, que pueda asimilar a Cristina a ser una jefa de una asociación ilícita. Ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde para preservar el orden y la paz social. Está en sus manos impedir que se siga banalizando la corrupción sistémica orquestada de las más altas esferas del Poder Ejecutivo, en cuyos funcionarios infieles el pueblo depositó su confianza. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para restaurar la confianza en la sociedad, en las instituciones. Bueno, un día importante, decíamos, para la justicia. Lo vamos a charlar con la siguiente invitada. Se trata de María Eugenia Talerico, abogada y ex candidata a diputada de la Nación. Fue vicepresidenta de la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, experta en integridad financiera, vicepresidenta de Será Justicia. María Eugenia, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Daniel? Día histórico, ¿no? Sí. ¿De alguna manera? Día histórico. Leandro, bienvenido. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos vamos con el móvil. Está Lina Ramírez, ahí en la calle Juncal y Uruguay, en el domicilio de Cristina Kirchner, donde
Hasta hace poco hubo peligros de enfrentamiento entre grupos opositores a Cristina y grupos militantes del kirchnerismo. Lina, ¿cómo te va? Buenas noches. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Así es, estamos ubicados sobre Juncal exactamente, ya llegando más cerca a Paraná, porque como vos contás, hace tan solo unos instantes se registraron algunos incidentes, en este caso, entre la Guardia de Infantería de la Policía de la Ciudad y la parte del sector de la marcha que está en este caso no a favor de la vicepresidenta Cristina Fernández. Te cuento un poco la jornada, una jornada que arrancó bastante tranquila, con algunas cacerolas del lado de la calle Uruguay, en este caso era la marcha en contra, pero que después, al pasar la tarde, ¿no?, y al conocerse el alegato del fiscal Luciani, rápidamente manifestantes a favor de la vicepresidenta se acercaron a este lugar, que en este momento tratan de acercarse y de tomar lo que sería la calle Uruguay, ¿no?, que es donde está exactamente ubicado el departamento de la vicepresidenta, pero que fueron detenidos por la Guardia de Infantería, que armó un cordón policial. Esto al ritmo de cantos, como vos lo mencionabas, ¿no?, al ritmo, por ejemplo, de la marcha peronista, o al ritmo de el canto que decía que si tocaban a Cristina se armaba quilombo. En este momento la situación está bastante tranquila. El otro costado, ¿no?, la marcha en contra, ya se retiró, ya son menos personas las que están con cacerolas, pero a este lugar sí siguen acercándose los manifestantes que estarían, ¿no?, entonces a favor de la vicepresidenta. Vimos algunas figuras políticas también, vimos al senador nacional Mariano Recalde, quien estuvo también en el epicentro de cuando se dieron los incidentes y los disturbios que fueron bastante controlados rápidamente. Vimos también, no, pero algunos manifestantes hablaban de que en la primera línea de todo estaba el ex vicepresidente Amado Vudú. Y bueno, ahora entonces nosotros ya más cerca de la calle Paraná por los gases lacrimógenos y la situación, la gente lo que trata es de acercarse y continuar esta jornada de apoyo a favor, ¿no?, de la vicepresidenta Cristina Fernández. Lina, te hago una pregunta más. Cuando hubo enfrentamientos, porque Cristina dijo que la policía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reprimió alevosamente a los manifestantes de kirchnerismo, de la Cámpora. ¿Esto se vio así? Esto en realidad los manifestantes hacían referencia a que los enfrentamientos se iniciaron por un infiltrado. Una persona que empezó a tirar a una especie de objetos, y a raíz de ahí la policía de la ciudad activó y empezó a, en este caso, ¿no?, a retirarlos exactamente de la calle Uruguay y a empujarlos hacia la calle Paraná con gases lacrimógenos y por supuesto con sus artefactos. Bueno, ahí estamos con el móvil, con Lina Ramírez. Vamos a volver un ratito con ella, que está cubriendo en vivo desde la... Esa es la esquina de la casa de Cristina Kirchner, ¿no? Esos manifestantes que están a favor de Cristina Kirchner, y a la tarde hubo manifestantes que están en contra. Bueno, una metáfora de la grieta, ¿no, María Eugenia? Digamos, lo que es la grieta en Argentina, ¿no? Ahí se puede ver claramente. Se pierde mucho de la verdad, porque como decías en tu columna, las pruebas gritan y las pruebas son contundentes, y por eso las defensas son más bien políticas, de victimización. Este pedido de audiencia que sucede hoy para que mañana hable en contra de lo que permiten las normas procesales en este momento, son para victimizarse diciendo no me dieron la audiencia. No correspondía, ¿no? No, por supuesto que no correspondía, pero lo lamentable de esto es que la descomposición... O sea, ningún acusado, ninguna causa puede ampliar la indagatoria después de que tiene un pedido de condena. No, bueno, lo pidió, el planteo que hacen es para hablar mañana, diciendo que los sorprendió supuestamente unos nuevos hechos, dice el doctor Beraldi. La verdad es que la plataforma del juicio se desarrolla en base a los requerimientos de elevación a juicio que se le leen a los imputados, es la audiencia primera la que tienen que estar para después tener esa indagatoria bajo pena de nulidad. Después pueden pedir durante la celebración de las audiencias ampliar, pero cuando ya están en curso los alegatos, que lo único que hacen es valorar hecho y prueba de lo que sucedió en el juicio, ya no corresponde escuchar a los imputados, salvo lo que va a tener y poder hacer Cristina Fernández y el resto de los imputados, las palabras finales antes del veredicto, ¿no? Claro. Y el alegato, que ella si es abogada, también podría ella compartir el alegato en causa propia como abogada si fuera su deseo hablar.
esto podría hacerlo, ¿no? Pero no son más que maniobras y vos me preguntabas al principio si es un día histórico. La resistencia de la justicia para poder llegar a esta instancia ha sido fenomenal. Porque la embestida para lograr la impunidad de Cristina Fernández ha sido fenomenal. Esas pancartas en la calle, al estilo, como yo digo, de los carteles mexicanos de la droga. Acá hay una resistencia de una organización ilícita, porque también la reacción corporativa de muchos intendentes tienen que ver con lo que hoy describía Luciani. Andamiajes de corrupción instalados en nuestro país desde el 2003 al 2015, que es el periodo de esta causa, desde hace muchísimos años. Y entonces esas organizaciones resisten con ferocidad que los están poniendo al descubierto. Pero como también digo, la gente sabe el intendente que llegó pobre y es rico, sabe cómo esa distribución de partidas para las obras públicas se quedan en los bolsillos de los funcionarios. En realidad nunca han podido demostrar por qué Lázaro Báez pasó de empleado de un banco a ser un terrateniente más importante de toda la Patagonia. O sea, es un hecho fáctico, concreto. Sí, pero se ha demostrado que crear a las empresas de Austral a poquitos días de que Néstor Kirchner asumiera fue para tener esa estructura de direccionamiento de obra y después la actuación personal de los presidentes para direccionar fondos, porque sin fondos no teníamos la defraudación fenomenal al Estado. 400.000 hectáreas compradas por Lázaro Báez, estancias cuyos decomisos hoy los está pidiendo Luciani y falta la etapa de la sentencia, ¿no? Sí. Entonces, pero esto lo ve la gente. La impunidad que existía en Santa Cruz, tu apellido, la impunidad la ve la gente. Tuve la oportunidad de ir a participar en los allanamientos de las estancias. La gente en Santa Cruz tenía miedo porque eran voraces. Hubo 2 accidentes de tránsito muy sospechosos en las empresas Los Calzo y Gotti cuando quisieron quedarse con esas empresas para ponerlas en competencia en estas licitaciones. No estamos hablando de asociación ilícita de guante blanco, estamos hablando de mucho más que esto. Tenemos funcionarios que han temido por la vida de sus hijos. La resistencia es fenomenal porque estamos poniendo el dedo en un lugar del que creo que la Argentina ojalá salga con fiscales, no solo como Luciani. Le agradeció la actuación de los fiscales Polillita y Maíquez de la primera instancia. Hay muchos fiscales y muchos jueces que ya han intervenido. María Eugenia, vamos a seguir hablando de esto. Vos sos especialista en integridad financiera. Quiero hablar sobre la recuperación de activos, que es un punto muy fuerte que puso en cuestión el fiscal Luciani. Pero dejamos sumar a un abogado constitucionalista, un especialista, el siguiente invitado. Se trata de Andrés Gil Domínguez, abogado, profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA, fanático de Boca, el doctor. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Doctor, hay algunas preguntas que se nos abren a nosotros respecto al proceso, ¿no? Al proceso judicial. Le voy a hacer algunas menciones sobre lo que pasó y lo que puede venir, ¿no? Y hay una que hoy está nombrado en un informe que hizo el Diario de la Nación muy interesante, que algunos abogados constitucionalistas dicen, bueno, Alberto Fernández, si cree en la inocencia de Cristina, si Cristina es condenada, la puede indultar. Y me parece que usted cree lo contrario. Sí, yo tengo una postura en absoluta soledad en la doctrina. Y eso me parece. Todos los que consulté dicen que la puede indultar. ¿Usted cree que no? Yo creo que no, y esto lo explicité en un libro sobre el alcance del artículo 36 de la Constitución argentina. Desde mi punto de vista, los delitos de corrupción no pueden ser ni amnistiados, ni indultados, ni computada la pena, a menos de que son imprescriptibles. Pero bueno, es una posición, yo tomando el texto de la Constitución y los debates de la Convención Constituyente, y cómo asemeja la Constitución los delitos de corrupción a la interrupción del orden democrático que se asimila a los golpes de Estado. Pero bueno, es una posición en soledad que la que yo mantengo. La gran mayoría dice que sí, que si eventualmente la vicepresidenta es condenada, la condena está firme, podría ser indultada o podría ser el proceso, a lo largo de este proceso, amnistiada. Pero para que sea firme tiene que llegar a la Corte Suprema, ¿no? Tiene que llegar a la Corte Suprema Claro. de Justicia y la Corte Suprema expedirse. Así lo dijo la Corte Suprema en un caso que involucró la candidatura de Carlos Menem, la última candidatura de Carlos Menem a senador por la provincia de La Rioja, en donde la Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia de la Cámara Nacional Electoral que decía lo contrario y sostuvo que para considerar
para considerar que una persona no puede ejercer sus derechos políticos pasivos, ser electa por el cuerpo electoral, si hay un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, se debe esperar que la Corte se expida para darle definitividad en caso de condena y ahí sí aplicarle la inhabilidad para poder presentarse a una elección o acceder a cargos electivos. Doctor, está con nosotros la doctora María Eugenia Talerico, no sé si se conocen, a lo mejor por la profesión, si saben, se conocen, pero aunque sea profesionalmente. Les quiero preguntar a ambos sobre la recuperación. Yo creo que el fiscal Luciani, una de las cosas que hizo hincapié, más allá del pedido de condena en año y la inhabilitación para ejercer cargos en la administración pública, en la recuperación de los activos que supuestamente se hicieron en base a la corrupción. ¿Es posible eso en la Argentina? Bueno, algunas aclaraciones. La verdad que la interpretación que hizo del decomiso, incluso a los hijos y una extensión bastante importante del artículo 23 del Código Penal, creo que compensa un poco el pedido de pena que desde mi punto de vista fue bajo, porque dijo que no había atenuantes y hizo una consideración de los comportamientos de Cristina Fernández de Kirchner. Pero no tenía condenas previas, Cristina. ¿Eso no es un atenuante? Bueno, pero Báez, en uno de los delitos posteriores a este, porque él lavó el dinero proveniente de la obra pública, como dice la condena, fue condenado a 12 años. Y este es el origen de ese dinero, con lo cual hasta en ese sentido parecería desproporcionado. O sea, desde mi punto de vista, la pena pedida fue baja por las consideraciones que hizo, pero el decomiso viene a compensar un poco quizás esto. Y obviamente la devolución hacia la gente de estos bienes que... La Argentina tiene un déficit de cómo van a ser administrados, de cómo se llevan a cabo esos decomisos. O sea, es una parte donde todavía la justicia... Pero el decomiso está pedido y habrá que ver seguramente la sentencia. En muchos casos de lavado de activos que durante mi gestión en la Unidad de Información Financiera se fueron logrando, estos decomisos empezaron a dictarse con severidad. Así que, de acuerdo a lo que está pidiendo el fiscal, creo que es posible que se aplique un decomiso con esta naturaleza. Y una sola cosa, la inhabilitación absoluta que está pidiendo como accesoria también prevé la pérdida de la jubilación, que no es menor, porque dentro de las pérdidas de la aptitud electoral y demás, la pérdida de los beneficios jubilatorios viene con la sentencia. Doctor, ¿qué opina usted respecto a la recuperación de bienes? ¿Es posible en la Argentina, cómo funciona la justicia, digamos, teniendo en cuenta las trabas que tiene para llegar a eso? Bueno, es posible desde el punto de vista jurídico, después hay que ver cómo se instrumenta, porque en muchas otras causas los decomisos no fueron muy eficaces porque al momento de llegar al decomiso no había nada que decomisar, sino había existido medidas cautelares que preservaran de alguna manera el patrimonio que se consideraba producto de la actividad delictiva. Igual hay que aclarar que estamos en una instancia del proceso donde hoy los fiscales terminaron de la parte de acusatoria, pero ahora va a venir la parte de la defensa, alegaciones de defensa, y después hay que ver qué hace el tribunal. Me parece que esto de estar adelantando, que ya existe una condena predeterminada, me parece que no hace bien a la seriedad del debido proceso. Yo coincido con usted, doctor. Tenemos un fiscal que ha establecido, conforme a la prueba que ha relevado y acreditado, que existen condiciones de acusación de dos delitos en concurso real. Ahora vamos a escuchar a las defensas que tienen para decir. Yo coincido con usted. Vamos a ver lo que dice el tribunal, siempre sobre la base de que acá no importa el nombre de la persona, pero se presume la inocencia de las personas, y son quienes acusan que tienen que demostrar que es culpable. Coincido con usted que todavía, digamos, en una instancia de 3 tercios, la primera tercio la acusación, el pedido de condena, ahora viene la defensa y después viene el tribunal decidiendo. Pero salir a ponderar esto como si fuera una condena ya de hecho, está mal, pero cuando el gobierno, Cristina misma y el propio presidente, hoy hubo una respuesta de la Asociación Argentina de Fiscales muy dura contra el presidente por injerencia en el trabajo de la justicia independiente, sobre todo los fiscales, salen a decir que Cristina es víctima de una persecución judicial. Cristina dice que está frente a un pelotón judicial y mediático. ¿No de alguna manera no están subiendo ellos el precio a lo que es, en definitiva, nada más que una acusación por ahora? Primero que la vicepresidenta no recibe ninguna condena hasta ahora. Claro. Ha sido sobreseída en muchas causas y este es un proceso que está abierto. Cuando parte del gobierno asume esta postura, en realidad lo que está haciendo es desconociendo la presunción de inocencia, porque ya asumen que es culpable o que la van a condenar. O sea, me parece que se adelanta el propio gobierno, claro. Se está adelantando a un hecho que todavía no aconteció. Está bien que
Las defensas tienen derecho y la vicepresidenta tiene también derecho a defenderse, expresarse jurídica y políticamente por todos los canales que quiera. El proceso le va a dar una oportunidad y la política le va a dar varios canales. Ahora, todavía no existe una sentencia condenatoria. Andrés. Solamente existe una etapa donde el fiscal hizo lo que tienen que hacer los fiscales, que es acusar. Andrés, recientemente Miguel Ángel Pichetto, que hoy reviste en las filas de la oposición, dijo, en relación a la asociación ilícita, dijo: me parece un poco mucho que un gobierno se constituya para delinquir. Lo que te quería preguntar es si podés explicar al que nos está mirando qué es una asociación ilícita y si crees que esa figura penal le cabe a este caso en base a las pruebas que se han relevado. Yo coincido bastante con Pichetto, porque me parece que en esta causa la idea de asociación ilícita es la idea de una persona que arma una banda para delinquir en la clandestinidad, en la sombra, para generar un montón de delitos. Acá lo que se ha probado es que ha existido eventualmente, o se ha acreditado, el fiscal ha invocado, direccionamiento de obra pública, pero en este entramado delictivo, los elementos del entramado delictivo eran leyes de presupuesto que aprobó el Congreso, con diputados oficialistas y opositores votando. Decretos de necesidad y urgencia que también aprobó el Congreso. Decisiones administrativas de jefes de gabinete que redistribuyeron partidas presupuestarias. Actuación o omisión de controles de determinados órganos de control. Entonces, me parece que es difícil la figura de la asociación ilícita cuando hay un entramado de muchos actores que han participado, que no han estado acusados ni han estado tampoco en el marco de este proceso. Me parece que es una figura compleja para lo que se ha aprobado o lo que ha invocado el fiscal, más allá de lo que resuelve eventualmente después el tribunal cuando dicte sentencia. Sí me parece que es más factible encuadrar el direccionamiento de obra pública en una defraudación contra la administración pública. Eso es más factible. Doctor, sabemos que está corto de tiempo. La doctora Talerico quiere agregar algo a lo que usted decía. Sí. ¿Está con tiempo para quedarse en un par de minutos más? Sí. ¿Cómo no? No, aclarar quizás que digamos, de acuerdo del alegato pronunciado por el fiscal Luciani con todo lo que se agregó al expediente, hubieron 34 obras públicas que pasaron por el Congreso con una ley de presupuesto, con anexos que fueron falsificados. O sea, se mostró cómo la Oficina Nacional de Presupuesto falsificaba las planillas que Capitanich dijo de la felicidad y otro dijo que eran las triquiñuelas, que 17 obras públicas no pasaron por el Congreso y que recibieron fondos direccionados discrecionalmente, contrarios a las alertas que daba la Auditoría General de la Nación y a los servicios jurídicos del Ministerio de Economía y de la DNB, de la Dirección Nacional de Vialidad, a esa discrecionalidad de una caudal de fondos que iban hacia las obras públicas por decisión personal de la Presidencia de la Nación. Entonces, no es una cuestión de solamente la ley, que es el argumento de las defensas, que fueron por leyes los presupuestos. No es así. Hubieron maniobras que se hicieron para poder direccionar fondos en violación de toda la normativa que tiene que ver con el manejo de esos fondos públicos. Y en cuanto a la organización ilícita, el problema es que se viene sosteniendo que acá hay que tener una visión global y toda esa prueba fue agregada al debate y la visión global de la maniobra desde el 2003 al 2015, todo pergeñado en la política pública para quedarse con dineros públicos en la obra pública, en las políticas energéticas, en oil combustible que fue incorporada dentro de la maniobra global del aparato armado para robarse los fondos públicos. Entonces no es solo vialidad y la causa de los cuadernos que viene a completar ese panorama de cómo desde la cúspide del poder se organizaron muchos estamentos con roles bien determinados durante muchísimo tiempo para extraer fondos públicos en defraudación al Estado Nacional, bien organizados desde la cúspide del poder. Y esto es una asociación ilícita piramidal sin ningún lugar a dudas. Doctor Domínguez, la última. Parte de la defensa que han hecho algunos funcionarios, el propio, hoy lo hizo Sergio Massa, por ejemplo, ¿no? Y algunas referentes del kirchnerismo, despegan a Cristina diciendo, bueno, la presidenta no puede estar en la adjudicación de obra pública, no puede estar direccionando, más allá de la relación de Lázaro Báez con los Kirchner, más allá del testamento de Lázaro Báez. Bueno, me imagino que el tribunal tendrá mucho para investigar y ver prueba y contraprueba. Pero, ¿en algún punto le servirá como defensa decir, bueno, de debido para abajo son todos responsables, pero la presidenta no tiene nada que ver?
Bueno, hay que ver la estrategia de la defensa. El problema en este caso que tiene la vicepresidenta es que la vicepresidenta tenía una relación empresarial cercana con Lázaro Báez. Claro. No es que no tenía ningún tipo de vínculos, ningún tipo de relación, sino que en el expediente se han acreditado que existían contratos de permuta, donde la vicepresidenta ponía el inmueble y Lázaro construía. Entonces, más allá de que es cierto, es imposible que un presidente o presidente esté en el manejo de una obra que se hace en una provincia, la complicación acá para la vicepresidenta es justamente que existen pruebas de una íntima relación comercial entre ambos. Ahí es donde se complica se le complica a la defensa la postura de, bueno, es una presidenta que no puede estar controlando todas las obras del país, que es cierto. Ahora, si una provincia como Santa Cruz recibió el mismo presupuesto que 8 provincias, recibió el 11% de lo que había recibido la provincia de Buenos Aires en ese periodo, con una densidad de población, y el beneficiario tiene relaciones comerciales cercanas con la presidenta, bueno, ahí se complica el rol de la defensa para desligarla totalmente de lo que es la administración fraudulenta contra el Estado. Ahora, aprovechando la calidad del invitado, ¿no? El doctor Domínguez, una eminencia en Derecho Constitucional. La última y breve, Doc. Hay una causa que es Otezuelo Sauce, donde se investiga lavado de dinero, donde en primera instancia Cristina fue sobreseída porque falta el delito precedente, o sea, de dónde se lavó ese dinero, de dónde procede ese dinero. Si en esta causa Cristina termina siendo condenada en primera instancia, vamos a suponer, ¿no? Por el hecho de corrupción en la obra pública, recaudar dinero de la corrupción en la obra pública, ¿habilitaría la causa Otezuelo Sauces automáticamente? ¿Es lineal esto? No, yo primero esperaría qué pasa con el fallo de primera instancia en esta causa. Me parece que hacer proyecciones futuristas sobre algo que todavía no sabemos qué va a pasar, me parece que primero hay que esperar lo que sucede en esta causa, porque en realidad, más allá de si uno está de acuerdo o no, los fundamentos del sobreseimiento en Otesur fue que no existía delito precedente, que no podía haber lavado porque el dinero que había utilizado Lázaro Báez para hacer contrataciones en los hoteles era un dinero que venía asignado por una partida presupuestaria, no era dinero que provenía de actividades ilícitas. Entonces me parece que ese fue el principal fundamento. Ahora, hay que esperar cómo termina este proceso y también hay que ver, hay una audiencia en estos días en la Cámara de Casación Penal que está revisando el sobreseimiento en la causa de Otesur, a ver qué se resuelve más allá de lo que pasa en esta causa, claro. En esta causa. Doctor Gil Domínguez, gracias por este contacto. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, un gusto. María Eugenia, vos estuviste vicepresidiendo la Unidad de Investigación Financiera. Durante el gobierno de Mauricio Macri, Vialidad Nacional, la UIF, la Oficina Anticorrupción, aportaron pruebas a la causa. ¿Qué parte te tocó a vos aportar en este alegato acusatorio del fiscal? ¿Y qué te sorprendió que el fiscal terminó mostrando como pruebas que vos desconocías? Bueno, a ver, hasta el 2015 las pruebas estaban retenidas en los organismos, no solo retenidas, sino que había habido un plan de encubrimiento y desde los organismos retenían información o mandaban información tergiversada. La Unidad de Información Financiera había sucedido eso, mandaba información de Láscar y Fariña, que tuvieron un involucramiento en la ruta del dinero acá en Báez, y no mandaba la información de Báez. Lo que se libera obviamente es los organismos empezaron a liberar la información a la justicia, y otra cosa que pasó es que el mundo empezó a mandar información por los canales, por ejemplo, de la Unidad de Información Financiera, que fueron aportadas a las investigaciones, y ahí aparece, por ejemplo, la ruta del dinero acá. Lo de Daniel Muñoz en Estados Unidos, por ejemplo. Lo de Daniel Muñoz está agregado en cuadernos, después se hizo una causa en especial específicamente por el enriquecimiento ilícito de Muñoz, pero bueno, en cuadernos, en todas esas pruebas, todas esas causas se fue agregando toda la inteligencia que empezó, y la prueba que llegó del mundo, que se abrió a la Argentina. El mundo manda prueba cuando saben que los organismos no van a actuar políticamente, porque hay estándares internacionales que hacen que cuando se intuye que puede haber persecución política, que los organismos no son autónomos o independientes, no mandan la prueba. Entonces hay una gran apertura de envío de pruebas del mundo hacia la Argentina, y eso es el avance de los casos. Lo que sorprendió
Relativamente es el contenido del teléfono, que incluso hace hoy que el fiscal pida los testimonios para investigar a Máximo Kirchner, que no está involucrado en este caso, sí en Otesur y Los Sauces, y con todo ese detalle de los llamados telefónicos que prueban el entramado de las participaciones, donde inclusive también aparece a Máximo Kirchner, ¿no? Tomando Correcto. decisiones. Máximo Kirchner no era funcionario y tomaba decisiones en los negocios familiares. hasta de pagos, ¿no? Claro, claro, la obra, cuando es decir, bueno, ese involucramiento del que hablaba Luciani. Entonces, hoy pidieron que se investigue a Máximo por ese rol en particular allí. Entonces, bueno, eso que desarma el fiscal punto por punto del teléfono sorprende, no mucho en la medida que sabíamos del hallazgo, porque en Ruta del Dinero K2, Casanelo tiene, donde fue condenado Báez, hay un desprendimiento que todavía tiene el doctor Casanelo para ver cuál fue el rol de Cristina en toda esa confusión patrimonial que hay con Báez. Ahí está el famoso testamento, que en realidad es un fideicomiso testamentario. José López en una causa es testigo imputado colaborador. Bueno, el arrepentimiento de López ha sido gran parte de lo que también relata Luciani. O sea, uno de los acusados hoy aportó pruebas para involucrar al resto de los acusados, ¿no? La maniobra, por eso digo que global, acá se vino a agregar mucho de los otros casos, los procesamientos de cuadernos, está arrepentido el contador de los Kirchner también. Víctor Manzanares. ¿No? Y creo que no es un tema menor en este contexto ver el enriquecimiento ilícito del entorno, ¿no? Todos tienen casos por enriquecimiento ilícito, es emblemático lo de Muñoz porque a partir de Mossack y Fonseca y los hechos, y se perdón descubrió. que te agregue esto, es algo que me tocó investigar para el diario, los hechos de delitos comunes, víctimas de delitos comunes, que fueron todos los secretarios de los Kirchner en Santa Cruz. De hecho, Fabián Gutiérrez fue asesinado en ese contexto buscando dinero que supuestamente tenía guardado, pero Sosa, el resto de los secretarios de Kirchner y de Cristina, todos vivieron secuestros, aprietes, golpes, robos, entraderas, en busca del delito común de Río Gallego, de Calafate, buscando ese dinero, ¿no? Es así, porque bueno, en realidad el entorno Gutiérrez también tiene causa por enriquecimiento ilícito, como tiene Jaime, como tiene Devío, como tiene el propio matrimonio Kirchner, que el juez dijo, me agarraron del cuello para sobreseer, y el propio contador está diciendo que la pericia está mal. Nos olvidamos, Ollarvide dijo eso. Sí, claro. O sea, el caso de enriquecimiento ilícito lo cierran de la noche a la mañana, y de hecho la Unidad de Información Financiera pidió cosa juzgada írrita, o sea, una cosa juzgada fraudulenta frente a lo que dijo el juez y lo que dijo el propio contador arrepentido, que esta Unidad de Información Financiera, cuando lo archivan, no continuó impulsando. Es muy larga la historia, son muchos hechos vinculados, hay mucha prueba y todo tiene que ver con todo. Por eso es esto de la asociación ilícita, la maniobra es global. Antes de despedirte, María Eugenia, agradeciendo mucho tu presencia, la última tiene que ver un poco con lo que le preguntaba el doctor Gil Domínguez, porque uno tiene información que en el entorno de Cristina están preocupados que si ella es condenada en esta causa, automáticamente es como un efecto dominó para las otras causas, Ruta del Dinero K, Cuadernos de la Corrupción y Otesur Los Sauces, que es la que más le preocupa porque están involucrados sus hijos. ¿Es así? ¿Puede ser que ese efecto dominó se dé con una condena en esta causa? Gil Domínguez dice que no sabe. No, él dice esperemos la sentencia, sí. ¿No? Yo tengo como no solo seguí el juicio oral, sino que también creo que hay un requerimiento de elevación a juicio que te establece la plataforma, y los testimonios que uno escuchó y la evaluación que puede hacer siendo abogado es lo que ellos están anunciando. Y lo están anunciando para victimizarse, nos van a condenar, tienen la sentencia escrita. Cualquier abogado que evalúe pruebas y aplique la ley sabe que esto se viene con más o menos rigor punitorio, con la extensión del decomiso. Entonces sí, y tienen mucha vinculación, porque la Ruta del Dinero K, donde Báez es condenado a 12 años, se dijo que los fondos fueron de la obra pública. Ahí ya hay una conexión. Claro. Ahí la Unidad de Información Financiera, muy hacia lo último, renunciaron los abogados después de ese alegato porque los presionaron mucho también para que dijeran que los fondos eran de elevación fiscal. Pero ahí la sentencia te estableció que los hechos venían de la causa vialidad. Y en Otesur y Los Sauces hay una disidencia, que es de la doctora Paliotti, además de un recurso muy duro del doctor Villar, diciendo lo que hicieron Obligado y Grunberg. También hay una disidencia muy importante. Jueza que están tratando de apartar, por supuesto que sí, porque los jueces que no tienen el criterio que a ellos les gusta, los recusan y los persiguen y todo lo que pasa. Así que tienen una vinculación clara, pero además esto es ruta financiera. Esto está probado por los contratos, los mutuos, las obras, la factura. O sea, hay prueba documental de la vinculación.
María Eugenia, muchas gracias. Bueno, Fue un gusto tenerte en el programa. Un día, te decía, un día importante. Vos sos de alguna manera parte de todo esto que estamos viviendo. Sí, gracias, ojalá sea el fin de la impunidad en la Argentina, pero no porque sea Cristina. Me parece que es una reivindicación también para una justicia que anda a los tumbos y que necesita empezar a dar algunas señales de que no es todo lo mismo. No solo de la impunidad, sino que también que la sociedad comprenda que la corrupción no es un apéndice de la política, que la corrupción no es algo que deba coexistir con la política. Hay un sector de la sociedad que lamentablemente cree que es así y no debería ser así. Hay mucha contaminación, hay que hacer hay una revolución de integridad. Gracias. A ustedes, gracias. Y en el medio de un día tapado por las noticias, por el alegato y el pedido de condena del fiscal Luciani, Leandro, hubo anuncios económicos. Así es, Daniel. Bueno, Sergio Massa hoy al mediodía protagonizó un acto con empresarios de la construcción, desarrolladores inmobiliarios, Gerardo Martínez, el titular del Sindicato de la Construcción, para anunciar que, bueno, hoy fue publicado en el Boletín Oficial el blanqueo para la construcción, un proyecto que él motorizó desde la presidencia de la Cámara de Diputados y que estipula que a partir de la publicación de la norma, es decir, a partir de hoy, hay 90 días corridos para aquellos que quieran ingresar a este blanqueo para destinar fondos no declarados justamente a proyectos inmobiliarios, tienen 90 días corridos para tributar un impuesto especial de solo el 5%, que no va a tributar bienes personales, por ejemplo, y que va a tener otros beneficios, como que se va a tomar al dólar oficial para pagar el impuesto. Y luego de los 90 días tiene un periodo de 90 a 180 días donde va a tener que pagar un impuesto especial del 10% de lo que invierte. Y luego de los 180 días tiene un periodo hasta 360 días donde tributaría un 20% todos aquellos que quieran ingresar a este blanqueo destinado a la inversión inmobiliaria. Bueno, es un proyecto, como te decía Daniel... Es un mercado deprimido hoy en día, ¿no? Es un mercado deprimido. Hay que incentivarlo. Es un mercado deprimido porque los precios de las propiedades están cayendo, producto de la crisis económica, pero no obstante lo cual es uno de los motores de la recuperación económica desde que se abrió la restricción a la circulación desde la pospandemia, digamos. Claro. Junto a la industria, la construcción es uno de los sectores de la economía que más ha crecido, si bien es cierto que los precios de las propiedades están en caída. Bueno, este es un proyecto, como te decía, que lo impulsó Massa cuando era presidente de la Cámara de Diputados y que hoy se dio el gusto, si se quiere, de anunciarlo como un intento de impulsar la contratación en blanco de trabajadores de la construcción y de destinar dinero que no está declarado a una inversión productiva. La gran pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿va a tener éxito o no? Porque el año pasado se hizo una ley similar que no tuvo mucho éxito. Es cierto que tenía un periodo de tiempo menor, no eran 360 días como ahora, sino que eran 120 días, pero no tuvo el éxito que buscaba el gobierno, que era justamente que se declararan, en este proyecto busca que se declaren más de 4.000 millones de dólares que hoy están en negro. Claro. Bueno, ¿tendrá éxito esa movida del gobierno o no? Bueno, no sé, lo vamos a hablar con uno de los actores de este rubro, el siguiente invitado. Se trata de Damián Tabacman, arquitecto, máster en finanzas, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos. Damián, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? Gracias por contactarme. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, decía Leandro que el año pasado hubo una intención de reactivar el mercado de la construcción, no funcionó. ¿Te parece que esta vez puede andar? Sí, en realidad lo del año pasado efectivamente estuvo vigente, pero estuvo vigente muy poco tiempo, porque desde que se promulgó y entró en vigencia hasta que estuvo la reglamentación, que se hizo simultáneamente, había que hacer o generar normas o aplicativos del Banco Central y de la FIP, en fin, una cantidad de cuestiones. Eso se comió una parte muy significativa del plazo en el que estuvo vigente, con lo cual para la alícuota más baja, que era del 5%, finalmente quedó una semana en la práctica, y algo entró, pero muy poca plata. Después para las alícuotas más altas sí hubo un poco más de tiempo, pero la gente, digamos, quedó como defraudada con la posibilidad de no poder aplicarlo o aplicar a la alícuota más baja. Esta vez tenemos por delante un año, y la verdad es que para inversiones inmobiliarias hacen falta plazos más largos, porque son decisiones muy importantes que la gente toma, sacar la plata que eventualmente tenga escondida en algún lado y blanquearla y pagar esta alícuota inicialmente del 5%. Bueno, para esto ahora tenemos 90 días.
Después hay otros, efectivamente, como recién se dijo, otros 90 días y después finalmente quedan otros 360 días, efectivamente con alícuotas crecientes, pero lo cierto es que con plazos no tan comprimidos y con la reglamentación, o por lo menos con los aplicativos ya generados, somos mucho más optimistas en este caso, ¿verdad? Creemos que de verdad tendremos mejores resultados. Damián, vos estuviste hoy en el anuncio junto al ministro de Economía, Sergio Massa. La AFIP se espera que lo reglamente el miércoles. Es fundamental eso para que la gente pueda acceder a este blanqueo. Aquellos que nos están mirando del otro lado, ¿cómo tienen que hacer para ingresar a este blanqueo? ¿Tienen que depositar el dinero en una cuenta bancaria especial? ¿Cómo es la operatoria, Damián? Correcto, es así de simple. En primer lugar, lo primero que tiene que ocurrir es que el proyecto en el que alguien vaya a invertir esté aceptado o calificado por la AFIP. Para eso la única condición que se pone es que tenga menos de un 50% de avance de obra, lo cual tiene que estar certificado por un profesional de la construcción matriculado, un ingeniero o un arquitecto. Una vez que el proyecto está como apto para, la gente tiene que, el blanqueador, por llamarlo de alguna manera, tiene que abrir una cuenta bancaria, son cuentas bancarias especiales que ya definió el Banco Central. En esa cuenta se depositan los fondos y después contra el boleto de compra-venta de la unidad en la cual el inversor quiere invertir, valga la redundancia, se hace la transferencia de fondos de uno a otro y finalmente se terminó comprando la unidad. La operatoria es bastante simple. Inicialmente se demoró mucho tiempo porque había que generar como aplicativos especiales de la AFIP, el Banco Central, etcétera, pero finalmente, tal como está reglamentada, es realmente simple. Damián, mi pregunta apunta a la generación de empleo genuino y en blanco. ¿Abre esa posibilidad esta iniciativa? Y si hay una estimación de hasta dónde podría dar. Bueno, hoy el ministro dijo que aspira a que al final de este proceso se logren tener 450.000 trabajadores registrados en la UOCRA en blanco, que es un número significativamente más alto, como un 20% más alto. ¿Son trabajadores ¿no? que vienen del sector del desempleo o que hoy están incorporados en negro, digamos, pero que están trabajando? Es difícil saberlo, pero mi sensación es que efectivamente hoy trabajan informalmente claro. Y que van a pasar a estar regularizados, ¿no? Sí. Bueno, no es menor, pero también la idea era generar nuevos empleos, ¿no? También ojalá que pueda generar nuevos empleos para incorporar gente al sector formal del trabajo, que esté Sí, la verdad que desempleada. la construcción tiene esa virtud y esa potencia, esa capacidad de muy rápidamente, a medida que las obras se ponen en marcha, gente digamos que se incorpora al mercado de trabajo y que con una capacitación rápida puede asumir tareas en la construcción, específicamente en el sector privado, que es el que nosotros manejamos y el que está alentado a través de esta norma, ¿verdad? Después hay mucha gente que trabaja en obras públicas, pero el sector privado se reactiva muy rápidamente y demanda mucha mano de obra en la medida que tengamos esta operatoria con resultados exitosos. Damián, en la ciudad de Buenos Aires por todos lados se ven un montón de obras de construcción. Sí. Parece que el sector está pujante en cuanto a actividad. Lo que te quería consultar es por qué se da ese fenómeno si los precios están bajos, si los precios de las propiedades están bajos, por qué se da ese fenómeno de tanta construcción en la ciudad y qué sucede en el resto del país. Si en el resto del país es igual con Buenos Aires o no. En el resto del país es muy parecido y la verdad es que además de que los precios están bajos, lo cual es cierto, los costos también están bajos, depende desde qué punto de vista, pero si uno lo mide en dólares contado con liqui, en dólares libres, no sé cómo llamarlo, en dólares que no sea el dólar oficial, el costo de construcción está significativamente, históricamente muy bajo, ¿verdad? Y comparado incluso con otros países de la región. Hoy un operario de la construcción en Argentina gana un tercio en dólares libres de lo que gana en Uruguay, por ejemplo, y bastante menos de lo que gana en Paraguay. De hecho, muchos operarios se han ido a Paraguay, los propios paraguayos, digamos, porque allá gana más que acá, y esto hace que efectivamente, como bien decís, los precios estén bajos, pero también los costos están bajos, y lo que hay es una expectativa que haya un cambio de tendencia y que progresivamente la Argentina se vaya normalizando, y esto no es una apreciación subjetiva, sino que está basada en la realidad que vos bien describís y que sucede en toda la Argentina. Mucha gente que está invirtiendo su plata en ladrillos en la expectativa que hoy, que está barato, el día de mañana, dentro de un año, dentro de 2 años, cuando las obras se vayan terminando, tengamos un ciclo y una macroeconomía más ordenada y las propiedades valgan, digamos, se acerquen
al precio histórico, que está muy por arriba en dólares libres de vuelta de lo que tenemos en la actualidad. Damián, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, gracias por llamar. Bueno, vamos a ir a un breve corte, muy breve. Cuando volvamos, Leandro te va a contar. Hoy asumió el viceministro de Economía, ¿no? Gabriel Rubinstein, finalmente fue designado el amigo Rubinstein. Vamos a hablar sobre cómo fue su debut, ¿eh? No son buenas las noticias. Y te voy a contar qué puede pasar mañana y pasado y qué puede pasar esta semana con este pedido de condena a Cristina Kirchner. Hay movimientos políticos que están bueno anticiparnos para contarte. Ya volvemos. Último bloque de Hoy Nos Toca, Leandro, y asumió finalmente Gabriel Rubinstein como secretario de Programación Económica, viceministro de Economía. Sí, viceministro de Economía, un rol fundamental porque justamente el ministro Sergio Massa no es economista, entonces va a ser el economista de más alto rango, Rubinstein, dentro del Palacio de Hacienda. Recordemos que Rubinstein protagonizó una polémica muy grande, estuvo invitado en este programa, claro. También pasó por otros programas, porque criticó muy fuertemente no solo la política económica del kirchnerismo, sino en forma personal a Cristina Fernández de Kirchner. Dijo, tiene una tara mental para entender la inflación. En este programa lo hizo y eso retrasó su nombramiento. Bueno, finalmente Massa logró imponer su idea dentro del gobierno, dentro del Frente de Todos y lo pudo nombrar en el cargo, pero por eso mismo Gabriel Rubinstein hizo una serie de tweets agradeciéndole a Massa la amplitud. Acá lo vemos en pantalla, mirá. Quiero agradecer a Sergio Massa la confianza depositada en mí. Con profesionalismo y pasión brindaré lo mejor frente a los desafíos que nos toca enfrentar. Pero hay otro tuit que es más polémico. Hay otro en el cual se flagela, se pega con el látigo. A ver, no es Quiero destacar además la amplitud del gobierno de incorporarme al equipo a pesar de comentarios agraviantes de mi parte en redes sociales que no correspondía efectuar. Reculó en chancleta. Totalmente. Acá lo que está diciendo básicamente es estuve mal en criticar a Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Pero yo recuerdo que Rubinstein, cuando era titular de su consultora, Gabriel Rubinstein y Asociados, hace unos meses y el año pasado mismo, era muy duro con el kirchnerismo. Yo me acuerdo que lo invité a escribir en perfil. Acá nos dijo a nosotros, hace un mes y medio atrás, en una entrevista que le hicimos con vos, cuando no soñaba con ser viceministro de Economía, que Alberto Fernández no le daba el piné para ser presidente. Esto que decía vos, que el gobierno no tenía idea de para dónde ir y que Cristina tenía taras mentales. O sea, muy duro. En el sentido de taras mentales para entender la economía, no la trataba. Pero aparte, durísimo estuvo. Durísimo en sus declaraciones públicas y aparte durísimo en sus informes. Yo recuerdo los informes de la consultora de él el año pasado eran los que más alertaban sobre el nivel de reservas del Banco Central. Y en el Banco Central no caía para nada bien lo que decía este señor desde su consultora. ¿Y cómo fue su primer día, su debut? Las primeras decisiones. Hay decisiones que tienen que ver con el dólar y decisiones que tienen que ver con recorte presupuestario. A ver, en su primer día tuvo una buena recepción por parte de los mercados financieros. Es decir, hoy los dólares paralelos todos bajaron. Bajó el contado con liquidación, que cerró a 300 pesos. Bajó el dólar MEP, que es dólar financiero, y bajó el dólar blue. O sea, esas son buenas noticias dentro de todo. Pero vendió el Central. El Banco Central pudo comprar reservas, pero en el saldo, en el balance entre lo que usó para traer importaciones y lo que pudo comprar, salió perdedor, con lo cual no fue una buena jornada desde ese punto de vista. Pero bueno, dentro de todo, los mercados recibieron bien la llegada de Rubinstein. Un Rubinstein que propone políticas económicas que apuntan a desdoblar el mercado cambiario. Ya lo explicamos acá el otro día. Él quiere que haya un dólar para las exportaciones e importaciones, que sería un dólar más bajo, y un dólar más alto, al nivel de los dólares financieros del día de la fecha, para las demás operaciones. Por ejemplo, turismo. Vos querés viajar al exterior, vas a tener que pagar más de lo que hoy pagás dólar turista si se efectúa esta medida de desdoblar el mercado cambiario, que tendría un único objetivo, Daniel: proteger las reservas del Banco Central. Que el Banco Central no se quede sin reservas, que es una de las máximas preocupaciones que hay hoy en el gobierno, en el área económica del gobierno. Pero también tiene que bajar el déficit. Y tomó una decisión sobre áreas sensibles hoy, ¿no? Sí, esa es una decisión que yo adjudicaría más a Sergio Massa. Porque Sergio Massa, desde que asumió hasta el día de la fecha, viene hablando de la necesidad de bajar el déficit fiscal. Yo veía hoy un informe de una consultora de Colatina que te mostraba el déficit fiscal de este año
del primer semestre comparado al déficit fiscal del semestre pasado, y este año siempre tuvimos un déficit fiscal superior al del año pasado. Sí. Bueno, con el ajustazo que metió hoy en el presupuesto Massa, que entre otras cosas recortó 70.000 millones de pesos al área de educación. Terrible. Es terrible el dato. El silencio de los gremios docentes a mí me asombra. Bueno, los gremios docentes están más preocupados hoy por la situación procesal de Cristina que por defender el presupuesto educativo. 70.000 millones de pesos le recortaron a la educación, ¿eh? Sí, es muchísimo. Es muchísimo. Y también en otras áreas lo hizo el gobierno. Salud y creo que son educación, salud y obra pública. Obra pública también. Que ahí los gobernadores se enojaron, van a pegar el grito en el cielo. Entonces, con esas medidas recién en este mes se llegaría a una situación de déficit fiscal similar al del mes del año pasado, al mismo mes de 2021. Con lo cual Massa empieza a meter la tijera en el presupuesto, eso empieza a generar ruido dentro del gobierno, aunque por el momento los gremios docentes estén muy callados. Rapidito, salario mínimo vital y móvil, subió. Subió, recordemos, estaba en 47.000 pesos. La canasta básica alimentaria que mide la línea de indigencia está en 49.000 pesos. Decidieron en el gobierno junto a los sindicatos elevarlo a 57.000 pesos, 57.900 pesos de acá a noviembre. Es decir, van a haber aumentos escalonados en septiembre, en octubre y en noviembre, para que en noviembre se llegue a la cifra de 57.900 pesos. Vamos a ver ese mes cuál es la línea de indigencia. Recordemos que el mes pasado, julio, cerró en 49.000 pesos. Sin la inflación alta de casi 8 puntos de agosto, de julio, ¿no? Así es. Esto cerró en junio, me está diciendo. Así es. Claro, hay que ver eso. Bueno, nos estamos yendo. Déjame decirte algo. Hay mucha inquietud en el kirchnerismo por este pedido de condena contra Cristina Kirchner. Luis Delía dijo, vamos a cortar las rutas hasta que la justicia, si la justicia llega a condenar a Cristina, vamos a cortar la ruta por tiempo indeterminado. La Cámpora quiere organizar una marcha masiva, hablaron con la CGT, hablaron con las organizaciones sociales. Se viene una marcha masiva en defensa de Cristina Kirchner, diciendo que es perseguida por la justicia, el lawfare y todo eso. Podemos estar en presencia de eventos políticos muy fuertes, pero bueno, esto recién empieza, tenemos todo por delante, estos días te vamos a seguir contando. Pero sí es cierto que hay una reacción más política que jurídica del lado de Cristina Kirchner. Gracias por habernos acompañado. Mañana a las 9 de la noche nos encontramos aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.